nuestro foro. Bueno, estoy atento a que me registre acá en la pantalla. Muy buenas tardes, doctor Julián. Ya iniciamos la grabación. Muchísimas gracias, Nicole. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Castaño Montoya, presidente y fundador de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, OLPRAT International ONG. Esta es una organización legalmente constituida a nivel internacional y nuestro objeto social nos permite realizar todo este tipo de eventos, capacitaciones, foros, simposios, congresos, diplomados, certificados. Somos una organización legalmente constituida, contamos con junta directiva de muy alto nivel, contamos con un grupo de asesores internacionales en el área académica, en el área legal y obviamente en el área de finanzas. También contamos con más de 30 asociados internacionales. Esta organización cuenta con su página web y obviamente con un grupo de profesionales de muy altos estándares a nivel internacional. Tenemos el gusto de invitar a todos los profesionales de la salud, instituciones, organizaciones sociales, estudiantes, investigadores y comunidad en general a participar en el Foro Iberoamericano Internacional 2026, un espacio académico de alto nivel que reunirá a destacados expertos de Iberoamérica para analizar los principales desafíos actuales relacionados con la salud mental, las adicciones, el consumo de sustancias psicoactivas, los modelos de tratamiento de rehabilitación. Durante esta jornada se abordarán experiencias clínicas, investigaciones, estrategias de prevención, políticas públicas y buenas prácticas terapéuticas desde una perspectiva disciplinaria internacional. Tenemos el gusto de tener hoy con nosotros al doctor muy reconocido colombiano, médico psiquiatra, doctorado en salud mental y tiene una infinidad de especializaciones y también en el área de la psiquiatría, como es el doctor Uriel Escobar Barrios de Colombia. Él ha sido fundador de muchísimas organizaciones de salud mental en Colombia, también de la Asociación Colombiana de Patología Dual, también tiene nexos con la Asociación Colombiana de Psiquiatría y es una persona ampliamente reconocida en el ámbito internacional en estos temas de salud mental, adicciones y tratamientos de rehabilitación. También tenemos al doctor Diego Riofrío de Ecuador. Él es doctorado en psicología clínica, es asesor de la organización OLPRAF en el área académica. El doctor Diego Fernando Riofrío pertenece a unos equipos vinculados con la OEA para temas de prevención y en asesorías. La doctora Mari Riquelme, médica psiquiatra, ella es de Argentina, es una persona supremamente conocida en la Asociación Latinoamericana y en la Asociación Argentina de Psiquiatría, trabaja muchísimo y permanece activa en estos temas de salud mental. También tenemos a nuestro vicepresidente de la organización, el doctor Luis Valencia, médico psiquiatra, doctorado en salud mental. Él es colombiano, es de la ciudad de Cali. Tenemos a Reinaldo Favelo, psicólogo clínico, doctorado en adicciones, director del área de drogodependencias de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. También tenemos al doctor Fran Díaz, psicólogo clínico, máster en adicciones, fundador de la Oficina de Prevención del Perú y es ampliamente conocido en su país con los diferentes proyectos que él lleva desarrollando desde hace algunos años. OLPRAT International ONG viene desarrollando una serie de convenios que más adelante los vamos a hacer públicos en nuestras plataformas y en nuestros grupos de WhatsApp
y obviamente en nuestras redes sociales y página web concerniente a una alianza estratégica que se va a empezar a manejar con la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, para temas de capacitaciones y diplomados e intercambios académicos. También se está manejando con la ONU-DC para el Cono Sur, Centro y Suramérica, una serie de convenios y de licitaciones que vamos a empezar a participar en el país de Colombia para temas de prevención en algunas ciudades. Más adelante les vamos a dar a ustedes estas ampliación de este tipo de noticias que son bastante importantes y dar así a conocer las bases y la estructura que tiene la organización OLPRAD a nivel internacional, gozando de un buen prestigio con muy poco tiempo, porque la organización realmente lleva aproximadamente 5 años trabajando en el tema virtual y en el tema presencial. Yo les agradezco a las personas que se encuentran conectadas de diferentes países de Latinoamérica, el espacio que nos están brindando en este momento para que ustedes se capaciten. La certificación es opcional, les vamos a estar brindando los datos por el chat y los grupos de WhatsApp de OLPRAD y redes sociales de cómo adquirir la certificación de este foro iberoamericano. Por favor, a los ponentes, a las personas que van a estar hoy llevando a cabo este foro iberoamericano, prender su cámara y pedirle el favor a Nicole, si es posible, retirar la imagen del foro para poder yo tener ya una panorámica de mi equipo referente a la moderación de este diplomado. Entonces, por favor, los invitados a este foro pueden ir prendiendo su cámara, si son tan amables. Tenemos una serie de preguntas que nos han hecho llegar diferentes instituciones y diferentes personas en el área de salud mental, en el área de prevención, en el área de consumo de sustancias de este foro. El doctor Uriel Escobar ya se encuentra conectado, ya se encuentra la doctora María José Riquelme conectada. Muchísimas gracias por esta tarde tan maravillosa que ustedes nos van a brindar en el día de hoy. Doctor Uriel Escobar, muy buenas tardes. Puedes prender el micrófono. Muy buenas tardes, un cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos a este foro iberoamericano de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Seguro que para mí es un verdadero placer, un verdadero honor participar con colegas de diferentes latitudes de Iberoamérica, y nosotros siempre nos estamos nutriendo con las experiencias, con los aprendizajes que tenemos en los diferentes países. Así es que muy contento, gracias a OLPRAD por la invitación que me hacen para participar en este foro. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Escobar. Doctora María José Riquelme de Argentina, muy buenas tardes, allá ya es noches. Hola, muy buenas tardes, Julián. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder participar en este encuentro y también muy contenta de poder compartir este espacio con el doctor Uriel, que bueno, el año pasado estuve participando de algunas ponencias de él y la verdad que estoy muy contenta de poder estar aquí, bueno, y poder aportar un poco a lo mejor la mirada desde el área de psiquiatría y del área forense, que es el lugar, digamos, de donde estoy, digamos, como más especializada. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias también a las personas que se están pudiendo conectar ahora. Muchísimas gracias también a los miembros de la Junta Directiva de OLPRAD, a los asesores de la Junta Directiva de OLPRAD, a los socios de la organización OLPRAD y a los estudiantes de los diferentes diplomados que se encuentran en curso y que terminan este 25 de julio
y abrimos una nueva convocatoria para mediados de agosto. Durante esta próxima semana estaremos dando las indicaciones de los diplomados que se van a dictar. Viene suicidología, viene salud mental. Son diplomados muy buenos que se requieren en este momento. Y obviamente estamos con consejería en adicciones, está patología dual y también está coordinación clínico-terapéutica para programas de rehabilitación. Empecemos, doctor Uriel Escobar, con una pregunta. Vamos a tomarnos unos tiempos módicos para no irnos a extender mucho en este foro y dar más o menos un balance sobre las 5:30, 6 de la tarde de este evento. El doctor Uriel Escobar, el panorama actual de la salud mental en Iberoamérica. Es una pregunta que nos escribieron directamente al WhatsApp de la organización, obviamente anónimo. Entonces, esa es una de las preguntas que tenemos en este momento. Panorama actual de la salud mental en Iberoamérica. Bueno, de nuevo los agradecimientos, Julián. Tú por favor me dices cuándo debo cortar, ¿no? Porque a veces tengo el defecto de que comienzo a hablar y hablo y yo entiendo que por supuesto hay unos tiempos muy específicos, ¿no? Y sobre todo que es un tema tan amplio. Cuando nosotros hablamos, de acuerdo a la inquietud que me plantea sobre cuál es el panorama actual de la salud mental en Iberoamérica, yo soy de una actitud vital muy optimista, muy positivo, pero nosotros sí podemos decir que estamos en una situación bastante crítica en lo que tiene que ver con la salud mental. Y hay muchos factores que nosotros podemos considerar. Pero dentro de esos factores que podemos considerar, yo solamente me voy a limitar a hacer como una síntesis, ¿no? Recientemente salió el estudio acerca de la salud mental. Esto es a través de la Organización Mundial de la Salud, acerca de cuál es el panorama, ¿no? De la salud mental y del consumo de sustancias a nivel global. Pero lo que tiene que ver específicamente con Iberoamérica, lo que se ha encontrado es que luego de este suceso que nosotros tuvimos tan complejo, tan difícil, como fue la pandemia del COVID, lo que se ha encontrado es que ha habido un incremento significativo, de los trastornos mentales. Y inclusive lo que ellos plantean es que es aproximadamente un 25% de incremento. Ahora, este incremento se ve fundamentalmente en lo que tiene que ver con los trastornos depresivos. Estamos hablando en general de la salud mental, lo de los trastornos de ansiedad. Y mira que en tercer lugar, el incremento en el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, para nosotros en Iberoamérica, los que trabajamos, los que investigamos esta área, es desde el punto de vista de la salud pública, es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante esta situación. Pero yo quiero enfatizar a todos los que estamos acá pues presentes, de acuerdo a este análisis rápido que estoy haciendo, que hay para que esta situación en Iberoamérica esté en una fase crítica, como decía al comienzo, hay 3 elementos que son fundamentales. Y el primer elemento fundamental es la brecha de tratamiento. La brecha de tratamiento. ¿A qué llamo yo lo de la brecha de tratamiento? Que el 70% de las personas que requieren algún tipo de ayuda desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, especializado en salud mental, no tienen acceso. Y no tienen acceso porque hay muchos factores que en Iberoamérica, digamos, condicionan esta falta, digamos así, de consulta. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta tiene que ver con los dispositivos para la atención de las personas. Una de las características que nosotros observamos, los que hemos venido trabajando hace tantos años, es que todavía en Iberoamérica está el concepto de la invisibilización de la salud mental y de los trastornos mentales.
Hace poco escribí un artículo en el cual hacía referencia, bueno, dentro de las presentaciones que hizo Julián acerca de mi trabajo, digamos, pues yo soy escritor y columnista de unos periódicos de acá y analizo la realidad. Entonces, una de las situaciones que veía era el concepto ese de la invisibilización. Todavía en nuestros países de Iberoamérica, y yo pues con la experiencia que tengo acá en Colombia puedo decir que cuando una persona dice, una persona todavía le sigue dando pena decir que está donde el psiquiatra, porque inmediatamente le preguntan, ¿es que acaso estás loco? Cuando una persona dice, no, yo tengo depresión, ¿y qué? Pues ponga de su parte. Listo. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros venimos arrastrando desde hace mucho tiempo lo de el estigma, y hay toda una serie de elementos en los cuales pues uno se puede enfermar del hígado, se puede enfermar del páncreas, se puede enfermar, puede tener fracturas, pero ni de riesgos se le ocurra decir que está triste, ni de riesgo se le ocurra decir que está deprimido o que asista donde el psiquiatra o donde el psicólogo. Entonces, ese es el primer aspecto, ¿no? Fundamental. Les decía que son 3 aspectos. ¿Cuál es el segundo aspecto? Que ha sido analizado muy bien en lo que tiene que ver con la parte de la salud mental, la situación del suicidio. En ese estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud se encontró lo siguiente. La única región en el mundo en el cual las tasas de suicidio siguen en aumento es en Iberoamérica. Ahora, ¿qué está pasando? Sin duda alguna, nosotros en este foro y tenemos que hablar acerca de lo que tiene que ver con los aspectos de la prevención y cómo se hace la prevención basada en elementos clínicos. Y un tercer aspecto tiene que ver con, y con esta parte de término, tiene que ver con el financiamiento de los programas de salud mental. 2% del presupuesto de los países solamente lo dedican al área de la salud mental, mientras que en otros países que no pertenecen a Iberoamérica, ese presupuesto está alrededor de un 8 o un 10%. Entonces, eso significa, sin duda alguna, que estos 3 elementos están influyendo para que la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en Iberoamérica, yo lo catalogo, reitero, como crítico. Y hago el resumen. Primero, la brecha del tratamiento, o sea, todo el estigma que hay relacionado con el consumo de sustancias. El segundo aspecto, hay un indicador, nosotros trabajamos con indicadores, por supuesto, hay un indicador y coloqué el indicador del suicidio, ¿cierto? Y cómo se ha aumentado en Iberoamérica comparativamente con otras regiones. Y el tercer elemento es la financiación, una financiación insuficiente en la mayoría de los países. En el caso de Colombia, un 2% de estos recursos del presupuesto nacional está dedicado a la salud mental. Pero ¿qué es lo que nos están diciendo a nosotros a nivel global? Que en el año 2030, ¿cuál es la principal causa de morbilidad en el mundo? La depresión. Pues eso sí, eso ahí no hay ninguna discusión con respecto a eso. Entonces, y además, los años de vida perdidos como consecuencia de los trastornos en general, estoy hablando de las morbilidades en general, tienen que ver con depresión, con ansiedad y consumo de sustancias psicoactivas. Eso era el aporte que quería hacer en este aspecto de cuál es el panorama actual de la salud mental y del consumo de sustancias en Iberoamérica. Muchísimas gracias, muy completo ese aporte que usted nos está brindando en la tarde de hoy. Doctora María José Riquelme, queríamos escuchar su concepto también. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Sí, yo coincido también con el doctor Uriel con respecto, digamos, a la situación crítica que estamos empezando a ver, cómo están aumentando también las consultas con respecto, digamos, principalmente a estas patologías, y también estamos viendo el tema de las brechas de tratamiento, que si bien a ver, siempre ha estado esto en nuestros países de Latinoamérica, es como que la sensación que hay es que cada vez esto aumenta más.
aparte tengamos en cuenta que también existen numerosos factores que actualmente están incidiendo en la salud mental de las personas. Hemos tenido una situación global importantísima que ha generado un antes y un después respecto a la salud mental, que ha sido el momento de la pandemia, y todos estos factores nosotros también estamos viendo de qué manera inciden en todo este cambio permanente que hay, digamos, de los perfiles de las personas que van consultando en el área de salud mental. Acá específicamente en Argentina, por ahí con respecto, digamos, a lo que es prevalencia, más o menos se calcula que por encima del 35% de los argentinos padece algún tipo, digamos, de situación en salud mental, donde también tenemos, digamos, como factores bastante importantes a nivel ambiental, como ser, por ejemplo, la cuestión de la situación económica, la incertidumbre permanente, bueno, todas estas situaciones que en la macro historia y sociedad, digamos, también va incidiendo en esto, ¿no? Vamos a ver también el tema de que una de los perfiles más también de mayor prevalencia, estamos dentro, digamos, de los trastornos de ansiedad, como decía el doctor Uriel. También estamos viendo la cuestión, digamos, de cómo el estrés ha aumentado, y por supuesto también el tema del consumo de sustancias, y que esto en el grupo de jóvenes estamos viendo también de qué manera cada vez en edades más tempranas se inicia el contacto con la sustancia. Y desde el área, por ejemplo, yo soy perito oficial, psiquiatra, digamos, en el área de las causas de violencia familiar y de género, trabajo en tribunales. Nosotros con respecto, digamos, a la valoración que hacemos en salud mental respecto a esta situación, estamos viendo cómo está aumentando también la incidencia de casos de violencia, ¿no? Y cómo en el entramado de estas situaciones de violencia está justamente esta cuestión, ¿no? El tema, digamos, de el consumo de sustancias sumado a algún trastorno mental. En esta configuración, digamos, vemos cómo exponencialmente se están dando numerosas situaciones, y principalmente, digamos, en los jóvenes. Y también estamos notando, pensando desde el área de violencia y pensando también en las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicarse, como también el tema de los grupos en las redes de alguna manera estimulan principalmente a los jóvenes el tema del inicio del consumo, también por esta cuestión por ahí de acoso que hay frente a alguna situación en contra de un joven, también cómo esto ha empezado también a aumentar la incidencia de los intentos de suicidio en los jóvenes, que eso lo estamos viendo como mucho más tangible, ¿no? Incluso, digamos, también llegando estas situaciones ya a instancias judiciales que muchas veces todavía no están teniendo como suficientes respuestas desde los estamentos y desde las normativas para poder responder rápidamente a estas nuevas problemáticas a las cuales estamos expuestos desde el área de salud mental y que vamos a tener que empezar a dar respuesta. Entonces, por eso también me parece como muy importante el tema de seguir fomentando estos encuentros para poder de alguna manera conocer experiencias de diferentes lugares y ver también de qué manera nosotros vamos a empezar a dar otras respuestas frente a estas situaciones, porque de la manera en la que venimos trabajando podemos de alguna manera ayudar, pero hay muchísimos factores que quedan descubiertos, ¿no? Y que todo el tiempo son nuevos desafíos para el área de salud mental. Así que bueno, eso es un poco, digamos, lo que quería aportar. Muchísimas gracias. Una importante aporte hace usted en la tarde de hoy. Tenemos otra pregunta muy importante, doctor Uriel Escobar: adicciones y consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Porque la estadística habla de que las sustancias de hace 20, 25 años prácticamente no son ni la sombra a lo que se está consumiendo hoy en día por parte de los jóvenes y por parte de los adultos.
Retomando lo que acabas de decir, Julián, si nosotros este foro iberoamericano lo hubiéramos hecho hace 20 años, sin duda alguna estaríamos hablando de situaciones muy distintas. ¿Por qué? Porque en lo que tiene que ver con el consumo de sustancias es muy dinámico, ¿no? El desarrollo. Entonces hay algunos elementos que son fundamentales, que son importantes. Y tú mencionabas uno. Y tiene que ver con el cambio en el patrón de consumo. Ahora bien, los estudios siguen demostrando que las sustancias que más se consumen son el alcohol y el tabaco, pues de eso no hay duda. Pero estamos hablando, por ejemplo, de las otras sustancias. ¿Cuál es ese nuevo patrón epidemiológico? Y esto nos cambia totalmente la perspectiva. Cada año salen por lo menos unas 230 sustancias nuevas, ¿cierto? Las nuevas sustancias psicoactivas. Yo les voy a colocar a ustedes un ejemplo de lo que sucede acá, porque nosotros tenemos que hablar necesariamente de nuestras experiencias en los países, ¿cierto? Por ejemplo, lo que ha sucedido con el consumo del tusi. El tusi era una sustancia, yo estoy trabajando acá en este área hace 40 años. El tusi hace 15 años, pues aquí en Colombia por lo menos no se sabía absolutamente nada de esto, ¿cierto? El tusi, lo estoy viendo, el tusi, pues, entonces como una de las sustancias que en este momento se han convertido en un verdadero problema de salud pública, acá en la región del eje cafetero donde yo estoy. En el mes anterior, no año, en el mes anterior, en el hospital universitario de acá, que es el hospital San Jorge, 8 personas estuvieron en la unidad de cuidados intensivos como consecuencia del consumo del tusi, ¿cierto? Solo estoy colocando un ejemplo. ¿Y qué es lo que ha estado pasando con el tusi? Antes, cuando las sustancias eran, bueno, el cannabis, la heroína, las autoridades podían tener un control, pero quienes hemos estudiado, por ejemplo, el caso del tusi, ¿dónde se produce? En cualquier casa, o sea, en cualquier apartamento. Y se le echa cualquier tipo de sustancia. No sé, doctora María José, el tusi existe allá en Argentina, ¿cierto? Así como el que, sí, que compuesto de ketamina y esto. Sí. ¿Qué nombre Sí. tiene allá? ¿Qué nombre? Sí, también es tusi. Sí, También okay. es tusi. Okay. Puede tener también algunos otros denominaciones, digamos, como más locales, dependiendo cuál sea el lugar, pero digamos, generalidad es tusi. Bueno, ok. Entonces, acá en Colombia le cuento que se produce en cualquier casa, en cualquier apartamento. Pero ¿cuál es el riesgo que tiene? Que ha habido, Julián pues se ha enterado de esto, que ha habido amputaciones y eso. ¿Por qué? Porque el tusi comienzan a mezclarle lo que a la persona se le ocurra, digamos así, ¿cierto? Al fabricante se le ocurre, entonces hay una mezcla y una cantidad de cosas. Y estoy hablando específicamente de una sustancia, el tusi, que antes no se conocía, reitero. Ahora, hablemos un poco, Julián, el problema que nosotros tenemos, tenemos que hablar necesariamente también de lo que tiene que ver con las acciones, con prevención y todas estas cosas. Acá en Colombia, el concepto de el vapor, eso no estaba. ¿Por qué? Porque el vapor surge, ojo, el surgimiento del vapor es en las personas que, por ejemplo, que fumaban, ¿cierto? La nicotina común y corriente, entonces les vendieron la idea de que a través del vapor se podía ir quitando, digamos, el síndrome de abstinencia para ir haciendo el reemplazo. Pero ¿qué ha sucedido? Peor el remedio que la enfermedad. Y se ha convertido en un problema de salud pública. Y la preocupación que tienen las autoridades y quienes estamos acá trabajando con esto es que se está iniciando a los 8 años. Y en los colegios, yo doy muchos talleres pues, que me invitan en los colegios acá en la ciudad y en el eje cafetero. Los niños desde los 8 o 9 años ya comienzan a vapear, Y aquí hemos encontrado en una institución, por ejemplo, que los niños, como los están requisando, entonces llevan uno, lo guardan en determinada parte del baño y entonces el estudiante dice, profesor, un permiso, y se va y comienza a vapear, ¿cierto? Y después
ese vapor lo utilizan varios, ¿no? Entonces, solamente estoy hablando de una serie de características de dos sustancias, no voy a hablar de otras sustancias, que hacen que sea muy complejo para las autoridades, para las personas que han centrado, ¿cierto?, el manejo de esto en lo puramente punitivo, en la guerra contra las drogas. Yo soy un convencido de que la guerra contra las drogas la perdimos. Desde que Nixon la inició por allá, si mal no estoy, en el 68, so llevamos como casi 50 años de estar en esa guerra, que es una guerra perdida, ¿cierto? Porque nos ha faltado eso, de pronto lo hablamos posteriormente, hacer un verdadero enfoque, un abordaje integral. Entonces estoy hablando de un primer aspecto que hace que se complejice el consumo de sustancias acá en Iberoamérica, ¿cierto? El patrón de consumo que ha variado totalmente, y cada vez aparecen nuevas sustancias. Por ejemplo, lo de la ketamina, ¿cierto? Que eso no se conocía acá, llegó hace 3, 4 años, porque eso era en Estados Unidos, digamos así, ¿cierto? Que México le proveía, en fin. Ya nosotros acá hemos tenido en el último estudio 2 personas que han fallecido como consecuencia de eso. En Estados Unidos son 200,000 según los estudios. Bueno, eso es lo primero. Lo otro es lo que tiene que ver con el concepto de patología dual. Yo quiero hablar acerca de este, que es el segundo elemento, porque se han hecho muchos estudios. Nosotros en Psico, que es la clínica que tengo acá, hemos realizado varios estudios en los cuales se demuestra que cuando hay patología dual, para quienes de pronto es bueno explicar el concepto del término, es la coexistencia de el consumo de una o varias sustancias con un trastorno mental, con una condición mental. Entonces, la unión de esos dos hace que el tratamiento sea más complejo, ¿cierto? Y que tenga unas particularidades. Es distinto uno trabajar con una persona que padece una condición, ya yo no hablo del concepto de enfermedad porque eso estigmatiza. Y en la presentación que me hizo Julián, pues hablaba de que yo pertenezco a la Junta Directiva de la Red Internacional para la Reducción del Estigma. La persona, por ejemplo, que padece una condición de esquizofrenia y además consume sustancias, se han hecho muchos estudios, y acá en Colombia, reitero, yo he hecho estudios, el pronóstico es peor, ¿cierto? A que si una persona solo consume y no tiene esta condición, eso ya está demostrado. Entonces, es otro elemento que complejiza. Y finalmente, nosotros acá en Iberoamérica no tenemos una infraestructura especializada para brindar la atención a las personas. Y se sucede mucho el fenómeno ese de puerta giratoria. No sé si allá en Argentina utilizan ese término, doctora María José, ¿cierto? Entonces que la persona, sí. Claro, la persona con depresión, entonces listo, le tratamos la depresión. Y sale pues bien de la depresión, porque nosotros somos muy buenos en el tratamiento de la depresión. Pero vuelve otra vez, ¿por qué? Porque está consumiendo sustancias, el consumo de sustancias lleva a que es un factor de riesgo, sin duda alguna, para un nuevo episodio de tipo depresivo, en fin. Entonces, esa puerta giratoria se está... Y acá en Colombia, hasta hace relativamente muy poco tiempo, se consideraba que el personal de salud que se encargaba del manejo de las conductas adictivas era distinto al personal de los trastornos mentales en general. Entonces, ¿qué se hacía a una persona con patología dual? Que primero, si consumía, primero se maneja la depresión, después se maneja el trastorno adictivo, y definitivamente no. El concepto de la patología dual tiene que ser integral. O sea, el psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social tienen que tener la capacidad para manejar no solamente el trastorno por uso de sustancias, sino también los trastornos mentales. Y por eso a nuestros psiquiatras y a nuestros psicólogos hay que capacitarlos en este concepto que es antiguo, ¿no? Pero que por supuesto que en este momento, ese concepto de patología dual que surge allá en España, con el doctor Roncero, con el doctor Sherman, ¿cierto? Que los hemos tenido acá y que nosotros participamos mucho en sus estudios, pero de todas maneras, a pesar de que eso ya lleva más de 30 años,
de ese concepto, todavía acá en Colombia no tenemos la infraestructura para que las personas estén formadas, como deben ser los profesionales, en el área de manejo de los trastornos mentales y manejo de las conductas adictivas. Entonces son los tres elementos para hacer como especie de un resumen. Perfil epidemiológico que nos ha cambiado y que hace difícil, digamos así, que se detecten muchos consumos porque todos los días surgen medicamentos o sustancias psicoactivas, ¿cierto? El otro elemento, el concepto de la patología dual que cronifica muchos de estos trastornos y finalmente la falta de infraestructura y de capacitación del personal. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Uriel Escobar, por esa brillante explicación que nos dio. Doctora María José, cuéntenos un poquito acerca de la pregunta, si quiere se la repito nuevamente. Adicciones y consumo de sustancias psicoactivas. Uh-huh. Bueno, un poco también, digamos, coincido con lo que planteó un poco el doctor Uriel. Nosotros también desde acá y bueno, también conversando con otros profesionales por ahí de otros países de nuestra región, de América Latina, bueno, es coincidente esto, ¿no? De cómo estamos viendo cómo se va transformando el perfil de consumo en las diferentes regiones. Si bien, digamos, sigue siendo muy prevalente, por ahí el inicio o la mayor cantidad de consumo de alcohol principalmente, ¿no? De una sustancia legal y si bien, como decía hace un rato, la edad de inicio de donde la persona, digamos, toma contacto con la sustancia cada vez está siendo ya de menor edad, ¿no? Por lo general, el inicio sigue siendo a través del consumo de alguna droga legal, de alguna sustancia legal, como en este caso, digamos, el alcohol. También vemos que sigue siendo muy prevalente el tema del tabaco y una vez que han iniciado estas personas el consumo de estas sustancias, tienen muchísima más posibilidad de que después puedan acceder ya a otro tipo de sustancias, como ser, por ejemplo, marihuana, que sigue siendo también bastante importante el consumo y en ciertos grupos está bastante naturalizado. Y por ahí el tema también se empieza a invisibilizar el tema de las posibles consecuencias que puede llegar a tener a largo plazo este consumo en ciertos grupos, principalmente en los jóvenes. También vemos bastante incidencia del consumo de cocaína o consumo de cocaína, marihuana y de alcohol, que esto también lo vemos muy frecuentemente en la casuística de personas que estamos evaluando como imputados en tribunales desde el área forense. Nosotros por ahí, al tener que evaluar por solicitud, digamos, de los órganos judiciales, personas que están han sido imputados de alguna causa de violencia familiar, por lo general causas graves, casi más del 90% de las personas que evaluamos tienen antecedentes importantes de consumo de sustancias y dentro de este consumo lo más frecuente que vemos es alcohol y también, digamos, el policonsumo de alcohol, cocaína y marihuana. Por ahí otro tipo de consumo, como ser, por ejemplo, el tema del tusi, la cocaína rosa, ¿no? O por ahí ya otro tipo de sustancias, como ser éxtasis, por ejemplo, no es tan frecuente encontrarlo por ahí en estos contextos, pero está, ¿no? Eso sí lo podemos llegar, digamos, a ver. Y lo otro también que por ahí hace más o menos 3 semanas fue el simposio de psiquiatría de acá de la región, en Córdoba, Argentina, que es una provincia que se encuentra en el centro, la segunda provincia más grande de acá de Argentina, y en una de las mesas del simposio se hablaba del tema, digamos, de las características, ¿no? Y los nuevos desafíos que nos trae la patología dual, y más si lo pensamos atravesado, digamos, por todos estos cambios de perfiles,
perfiles de presentación, de tipo de consumo, de asociación por ahí con también todo lo que tiene que ver con psicopatología, y si le sumamos a esto también el tema de la presentación, cómo sería, digamos, para hombres y para mujeres, también encontramos ciertas características que nos hacen, digamos, diferenciar el perfil, como por ejemplo, que en las mujeres sí se ve una mayor incidencia de consumo de sedantes, de benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam, diazepam, que por ahí inician con un consumo porque ha sido prescripto, ha sido recetado este medicamento en una situación a lo mejor de consulta, tanto clínica, o sea, por alguna patología, digamos, clínica, o directamente consulta en salud mental. Pero vemos que por ahí el inicio es por ahí, y después muchas veces que es un consumo más invisibilizado por diferentes situaciones que tienen que ver, digamos, por las características más sociales o atravesadas también por estereotipos de género, vemos de qué manera ese tipo de consumo es mucho más prevalente en mujeres de lo que podemos llegar a ver en hombres. Lo mismo pasa con el consumo de alcohol. Y si vemos también el tema de que tenemos una fuerte influencia, digamos, hormonal con respecto a la metabolización y al tipo, digamos, de consumo que se va a poder advertir, digamos, en el grupo de mujeres, donde vemos como que hay una sensibilidad hormonal. Los estrógenos van a modular todo el circuito dopaminérgico, entonces, y todo el circuito de recompensa, y esto también va a generar mayor craving, que es deseo más intenso de consumo. Eso también va a tener un impacto, ¿no?, en por ahí de qué manera se va a observar el consumo. Y después también el efecto telescoping, que es como más frecuente también en mujeres, en donde vamos a notar que hay una progresión mucho más rápida del inicio de consumo en una mujer, ¿no? Y que rápidamente este tipo de consumo pasa a ser ya un trastorno por consumo, ¿no? Es como mucho más frecuente, y esta rapidez de cómo se va instalando ya la dependencia a la sustancia, vemos de qué manera con el tiempo genera mucho más daño orgánico y psíquico en menos, a largo plazo, pero en mucho menos tiempo de lo que podríamos esperar de la progresión de consecuencias negativas de la enfermedad en otros grupos, ¿no? Entonces empezamos a notar de qué manera, digamos, esto va teniendo sus especificidades, y si pensamos en toda la complejidad de una casuística, tomando, por ejemplo, esto que decíamos de las mujeres, estamos hablando de situaciones particulares que tienen que ver, digamos, por un contexto, muchas veces psicopatología asociada principalmente de la mano, por ejemplo, del trastorno de ansiedad y un tipo de consumo en particular. Estamos viendo 2 o 3 aristas de tratamiento, muchas veces la exposición a situaciones traumáticas que obligan, ¿no?, que los abordajes tengan que ser integrales. Esta cuestión, digamos, de abordaje fragmentado, donde por un lado se trabaja, digamos, la cuestión de la adicción, por otro lado se trabaja la situación traumática, por otro lado se puede llegar a trabajar otro tipo de patología que esté asociada. Vemos también los números, nos dicen, y las respuestas, digamos, que podemos llegar a tener son mucho más desfavorables y más dificultad, ¿no?, para poder de alguna manera favorecer la adherencia a los tratamientos, ¿no? Entonces, también me parece que es un nuevo desafío a todos los profesionales que trabajan este tipo, digamos, de casuística, de empezar a estar más formados, profundizar el tema de la formación en estos aspectos, y por supuesto el trabajo interdisciplinario, ¿no?, que me parece que es fundamental para poder abordar esta casuística que es tan compleja. Muy bien, muy completa las respuestas que nos están formulando nuestros dos invitados. Nicole Franco es miembro de la Junta Directiva de la organización OLPRAD. Muy buenas tardes, ha levantado la mano. Te escuchamos, Nicole. Se le fue la manito, o seguramente prendió el...
Bueno, listo. Entonces, continuamos. Patología dual y comorbilidad psiquiátrica. Doctor Uriel. Bueno, yo toqué en el punto anterior algunos elementos muy generales, ¿no? De la patología dual, pero aprovecho, por supuesto, para hacer énfasis en algunos aspectos que yo considero que son fundamentales, ¿no? Vamos a hablar vamos a despatologizarnos, aprovechemos aquí en este simposio para dar estos conceptos. Hablemos de trastornos duales, o preferiría, hablemos de condición dual. Ya les había dicho a ustedes anteriormente que esa condición dual es la persona que consume sustancias, ¿cierto? Y que inclusive tiene abuso de sustancias o que tienen trastornos derivados de esto y que además padece uno o varios trastornos mentales. Bien, ¿cuál es la situación que nosotros observamos y especialmente lo que hemos estado transitando en esta parte clínica de lo que tiene que ver con los trastornos duales y con los trastornos mentales en general? Lo que se ha observado es lo siguiente. Yo les comenté un poquito acerca de la historia de estos trastornos duales, que quienes más trabajaron en esto en España, los doctores Roncero y Sherman, y entonces ellos en los estudios iniciales, ellos decían que una persona que consume sustancias y que tiene uso problemático de sustancias, cuando se le estudia bien, por lo menos un 70%, un 70% presenta algún tipo de patología mental diferente, ¿cierto? Algún tipo de trastorno diferente. Y la contraparte, las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, hay una probabilidad de un 40% de que se inicien en el consumo de sustancias. Eso fue como el fundamento inicial, pero esto ha venido teniendo sus desarrollos. Y el año pasado que tuve la oportunidad de estar compartiendo con los doctores Sherman y Roncero, entonces yo decía, mira, Uriel, lo que nosotros observamos es que uno de las grandes problemáticas que tenemos nosotros en lo que tiene que ver con el abordaje de los trastornos duales es su diagnóstico. Las personas no están capacitadas para establecer un diagnóstico. Y lo que nosotros nos atrevemos a decir en este momento es que prácticamente el 100% de las personas que consumen sustancias y que tienen uso problemático tienen de base un trastorno mental. Mire cómo ha cambiado, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede, Uriel? Me decían ellos, que las personas, los profesionales, no están preparados clínicamente para establecer esa diferencia, para establecer ese diagnóstico. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, allá en Psico yo observaba que no había el trastorno dual, que estaba en un 20, un 30%, y yo decía, pero, ¿y esta persona, por ejemplo? Vamos a estudiarla. Entonces, instauramos los casos clínicos. ¿Y qué era lo que nosotros encontrábamos? Que, por ejemplo, una de las coexistencias más frecuentes entre los trastornos duales y algún tipo de trastorno o condición mental tienen que ver con las alteraciones de la personalidad o con lo que antiguamente se llamaban los trastornos de la personalidad. Y dentro de eso, el trastorno de personalidad de tipo psicopático o sociopático y lo otro, el trastorno de tipo borderline, ¿cierto? Entonces, no, estaban subdiagnosticados. ¿Y por qué estaban subdiagnosticados? Por desconocimiento. Entonces, en la medida en que nosotros afinamos más la parte clínica, encontramos que hay una correlación mucho más común, mucho más frecuente. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, ojo, ¿qué importancia tiene esto? Y por eso yo soy muy enfático y lo insisto, porque con base en eso, ¿cierto? Con base en eso,
está el pronóstico. Sin duda alguna, está el pronóstico. Una persona, por ejemplo, vamos a colocar el caso con una condición de una personalidad limítrofe, fronteriza o borderline, con todo ese tipo de situaciones que se genera, el disconfort, la tristeza, muchas veces sometidas a diferentes tipos de experiencias traumáticas, les cuesta mucha dificultad, ¿cierto? Si no se hace un tratamiento adecuado para esa condición, dejar el consumo. Y entonces ahí viene lo de las recaídas. Entonces ese es un primer aspecto que yo quiero mencionar, su diagnóstico. El segundo aspecto tiene que ver con, que ya también lo mencioné, tiene una carga clínica muy elevada. Cuando digo una carga clínica muy elevada, es que las personas con estas condiciones duales tienen un peor pronóstico. Las posibilidades de que tengan recaídas son mayores. Entonces, cuando una persona recae y recae, inmediatamente yo comienzo a cuestionarme y a preguntarme qué es lo que está pasando en el fondo, cuál es el problema que hay allí. Y el tercer aspecto tiene que ver con las barreras institucionales. Nosotros sabemos, la persona que tiene una condición mental, ¿cierto? La persona que tiene una condición mental es estigmatizada. Loco, depresivo, ansioso. La persona que tiene consumo de sustancias, y nosotros sí que sabemos eso, consumo problemático, es estigmatizada. Entonces hay un concepto que nosotros utilizamos que es el doble estigma. Y muchas veces hay personas que tienen un triple estigma, porque por ser afrodescendiente, por ser de una condición socioeconómica baja, en fin. Entonces, la sumatoria de todos esos elementos desde el punto de vista clínico, lo que se ha encontrado es que empeoran el pronóstico, empeoran la recuperación. Por eso es tan importante esta pregunta que han planteado, ¿cierto? Acerca de esta patología o trastorno dual y las comorbilidades psiquiátricas. Eso es lo que se ha encontrado en los estudios, en las investigaciones, que detrás del consumo de sustancias hay que investigar en profundidad algún tipo de condición mental. Los más frecuentes que se han encontrado son los trastornos relacionados con el estado de ánimo, ¿cierto? La depresión y en fin, ¿cierto? Otros los trastornos de ansiedad. Pero en el tercer lugar están las alteraciones en la estructura de personalidad. Y dentro de las personalidades, las que son más proclives a desarrollar estas condiciones duales es, como lo mencionaba, ¿cierto? El trastorno psicopático y el trastorno que tiene de base, digamos así, una personalidad fronteriza o una personalidad límite o borderline. Muchísimas gracias, doctor Uriel. María José, doctora. Patología dual y comorbilidad psiquiátrica. Bien, también, digamos, coincido con lo que viene planteando, digamos, el doctor Uriel, y yo me quedé pensando en esta cuestión, digamos, del estigma, porque es algo que realmente, digamos, se ve muchísimo, tanto, digamos, desde lo que es el abordaje desde el punto de vista, digamos, de los profesionales, al margen de lo que es el estigma social en general con respecto, digamos, al consumo, vemos también de qué manera ese estigma que está como muy naturalizado a nivel cultural, a nivel social con respecto al consumo, también se replica en los profesionales de salud principalmente y desde el área de justicia, que bueno, también puedo aportar desde ese lado, también se replica muchas veces este prejuicio a la hora, digamos, de abordar estas complejidades, ¿no? Que tienen que ver, digamos, con las personas que tienen estos hábitos de consumo. Y también vemos que en nuestras zonas de Latinoamérica
hay también una transformación bastante crítica con respecto a esto del estigma que puede llegar a tener el abordaje de las personas que consumen, que muchas veces esto está asociado, el consumidor de sustancias, y principalmente si es varón, si es joven, está asociado más a una cuestión, digamos, de delincuencia, de criminalización, y cuando solamente se pone el enfoque en este tipo de conductas o en la cuestión, digamos, más de todo lo que es la delincuencia asociada al consumo, perdemos un poco, no un poco, sino bastante, la perspectiva, ¿no?, de los derechos humanos y también de las posibilidades de garantizar el acceso a la salud de las personas que están consumiendo. Esto más lo vemos en aquellas personas que tienen, digamos, el antecedente de consumo de sustancias, que han estado implicados a lo mejor en alguna causa judicial, ya están, digamos, en algún abordaje judicial, están detenidos y, por ejemplo, en los dispositivos de detención, si bien existen en las diferentes regiones programas que abordan la situación, digamos, de consumo, muchas veces se prioriza más esta cuestión de detención que el acceso mismo a estos programas de tratamiento, ¿no? Entonces, eso lo vemos bastante frecuente. Y también el tema de que se asocia que la conducta de consumo y esta compulsión de consumo y todo lo que sabemos que tiene asociado el consumo, ¿no? Se ve más como si fuera una falla más moral muchas veces, ¿no? O más asociado, como decía hace un rato, a la delincuencia o a la criminalización más de la conducta. Y esto también, de alguna manera, es importante que como profesionales de la salud mental, a la hora de abordar estas casuísticas, tengamos en cuenta que más allá de que a lo mejor pudo haber alguna conducta delictiva asociada, hay un trasfondo, ¿no? Donde nosotros desde el área de salud tenemos que actuar, intentar también el tema de corrernos de, por ahí, digamos, de este prejuicio que está tan arraigado. Pero bueno, esto es bastante difícil, incluso lo escuchamos, ¿no? Desde las noticias, cómo se tratan las noticias, por ejemplo, en los jóvenes infractores que tienen, digamos, antecedentes de consumo de sustancias, y cómo rápidamente desde la sociedad se pide, ¿no?, más una cuestión más punitiva y de castigo, y no tanto, digamos, por ahí tendiente a la resocialización, ¿no?, de tanto teniendo en cuenta un marco, digamos, más integrador, donde se pueda trabajar, digamos, esta cuestión conductual y también todo este trasfondo de lo que es el consumo de sustancias en sí. Entonces, bueno, me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta, y muchas veces también, que eso lo vemos en complejos carcelarios o personas, digamos, que están ya transitando a lo mejor alguna condena, dependiendo, digamos, cuáles sean las diferentes causas judiciales, todo lo que tiene que ver con patología dual y muchas veces acompañado, ¿no?, de trastornos psicopatológicos graves o ya por ahí más complejos. Estoy hablando más de lo que tiene que ver con trastornos psicóticos crónicos. Muchas veces vemos que está ese combo, digamos, dentro de un gran parte del grupo de personas que están detenidas, ¿no? Entre otros trastornos, o trastornos bipolares graves también, con una alta incidencia, digamos, de consumo. Y cuando nos ponemos a ver, ¿no?, desde el área de lo que es planificación y programas de salud, por ahí, digamos, de los marcos normativos que hay para poder abordar estas problemáticas, cuando tenemos una persona que tiene a lo mejor alguna conducta bastante disruptiva, grave, compleja, algún trastorno en salud mental grave que está teniendo, digamos, una evolución bastante tórpida, y aparte asociado a consumo de sustancias, es como que el sistema no puede dar respuesta. Entonces empezamos a ver también que en esa casuística más compleja hay una puerta giratoria donde estas personas constantemente están saliendo y entrando de diferentes dispositivos, sumados, ¿no?, tanto el dispositivo de salud como los dispositivos judiciales,
por estas situaciones, digamos, que están atravesados por conductas delictivas. Y en el medio vemos también que los diferentes dispositivos estatales que están intentando dar respuesta a esta situación compleja están completamente aislados, no hay red, no hay comunicación, dista muchos, no hay tampoco dispositivos intermedios que puedan dar como una respuesta a estas situaciones, y eso, digamos, desde el área de salud mental y más con el tema de lo que es la casuística grave, ¿no?, que está atravesada por todos estos factores, no hay una respuesta clara, ¿no? Y eso, me estoy yendo, digamos, a ese punto de casuística más compleja, que más nos hace correr, que más nos hace pensar, que más nos hace replantear, a ver qué más se puede hacer en estos casos que han estado años entrando y saliendo los diferentes dispositivos y que ya nadie sabe qué hacer, ¿no? Y que muchas veces también vemos que, atento a toda esa complejidad, hay un deterioro muy significativo de los vínculos cercanos, del continente familiar que podría estar, sociofamiliar, que podría estar acompañando a esta persona. Eso ya no está, no existe, se ha ido deteriorando a medida que ha pasado el tiempo y con la complejidad de la conducta que muchas veces tiene este grupo de personas que tienen estas situaciones. Bueno, y traigo esto porque la verdad que dentro por ahí de las personas que estamos, de los profesionales que estamos trabajando con este tipo de casuística, es una discusión diaria, y es algo que día a día nos trae preguntas, nos trae replanteos, y está esto, ¿no? El no saber qué hacer, tener que estar como constantemente buscando otras posibilidades, otras alternativas que bueno, que el sistema todavía está como muy chico y no le puede dar respuesta a esto. Muchísimas gracias, doctora María José. Aprovecho el momento también para mencionarles que el 29 y 30 de agosto es nuestro cuarto Congreso Internacional de Adicciones, Salud Mental. Nuestro eje central es prevención, investigación y tratamiento de adicciones. Lo particular de este Congreso Internacional es que va a ser femenino. Todas las ponentes van a ser mujeres y estamos haciendo una convocatoria y a la doctora María José para invitarla también. También tenemos por acá, la había visto conectada ahora de Argentina también, Yaraví Arcet Scott. Ella es de Argentina también. Doctor, ella es médico psiquiatra, un saludo muy especial. Y le hago una invitación a la doctora Maribel Selguera. Ella es la directora ejecutiva de la organización UNPRAD. Por aquí tiene levantada la manito. Ella es médico psiquiatra, ella es especialista en infantojuvenil. Doctora Maribel, buenas tardes. ¿Sí nos escucha? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Bueno, doctor y los demás. Sí, escucha perfectamente. Estamos perfecto. Doctora, ¿cómo está? Aquí está el doctor Uriel Escobar, médico psiquiatra, la doctora María José Riquelme, la doctora Maribel Selguera es médico psiquiatra también, es especialista en infanto juvenil y ella es de Cuba. En este momento vive en Chile. Doctora, usted nos levantó la manito, la escuchamos. Sí, quería acotar algo con relación a patología dual en la población infanto-juvenil, un poco para reforzar lo que estaba hablando, lo que estaba comunicando el doctor Uriel sobre las dificultades para hacer los diagnósticos. Y concuerdo con él en las dificultades que tienen los médicos, la mayoría cuando no son psiquiatras, para hacer el diagnóstico. Y de hecho yo hice el magíster hace poco tiempo de psicología infanto-juvenil y lo hice la tesis sobre la percepción que tienen los profesionales en el diagnóstico, de manera general, en las adicciones en adolescentes. Y una de las cosas que nos referían los profesionales, yo hice un estudio de grupo focal y referían la mayoría las dificultades que tenían para hacer un diagnóstico o diferenciar qué comenzó primero, si el diagnóstico del trastorno mental o si o de la adicción.
se entrampaban ahí un poco en eso, e incluso ¿qué comenzaban primero? A tratar. Entonces, tenían una como barrera también que cuando derivaban a un dispositivo de mayor complejidad, entonces a veces también se veían entrampados porque querían que lo derivaran sin consumo, para tratar solamente el trastorno adictivo, y otras veces entonces trataban el trastorno adictivo y no trataban el consumo. Entonces hay realmente una dificultad muy práctica en ese sentido, en el diagnóstico, en el tratamiento de la patología dual. Y también acotar sobre lo que él estaba comentando, que sobre los diagnósticos del TDAH y del trastorno limítrofe, trastorno de desarrollo de la personalidad limítrofe, también es muy frecuente en el diagnóstico del trastorno dual. Eso. Muchísimas gracias, doctora Maribel, por estar acá conectado con nosotros. Ella es la directora ejecutiva de la organización OLPRAD para el 2026 y 2027. Vamos a hacer algo muy interesante, y es que ya entramos en la recta final y vamos a hablar de tratamientos integrales de rehabilitación. Doctor Uriel Escobar. Se te está yendo la voz, Julián. Ahí nuestro moderador está teniendo dificultades. Bueno, con respecto a lo que decía ahora, antes de entrar a los tratamientos integrales, con respecto a lo que hablaba la doctora Maribel, acerca de qué es primero, si la adicción o la condición mental. Me acuerdo que hace 2 años se hizo un congreso mundial de trastornos duales, ¿no? Y ese estuvo dedicado precisamente a reflexionar sobre eso, ¿no? De que qué era primero, si el huevo o la gallina, la vieja pues historia esta. Y finalmente la conclusión a que se llegó es que no existe primero la adicción y luego el trastorno mental, sino que son coexistentes. Nosotros hablamos acerca ahora del concepto de vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad tiene un componente genético extremadamente importante. Hasta hace relativamente poco tiempo se discutía acá en Colombia de que si el adicto, ese término pues ya yo no lo utilizo por supuesto, pero para decirle cómo es la historia, el adicto, me preguntaban a mí, doctor, ¿el adicto nace o se hace? ¿Cierto? Y era una discusión. Entonces la respuesta por supuesto es que no, que simplemente hay una vulnerabilidad, o sea, la persona nace con unas ciertas vulnerabilidades y es el entorno. Afortunadamente ahora tenemos la epigenética, ¿no? El entorno se encarga de moldear esas conductas y esos comportamientos. Entonces es un tema bien interesante. Entonces nosotros hablamos de que hay circuitos comunes con el consumo de manera muy general. Bueno, pero entonces... Se le está yendo la voz. ¿Me escuchan? No se está escuchando, Julián. Doctor Uriel, ¿nos escucha? Se metió, sí. Doctor Uriel, ¿nos escucha? No es... Cumpleaños, y entonces por ahí detrás es Doctor Uriel, ¿sí nos escuchan? cumpleaños feliz, ¿no? Que dije hasta el año sin fin. Entonces, Doctor Uriel, ¿nos escuchas? ¿No se está escuchando?
Ahí no se escucha, Julián. Ahí sí se escucha. Julián, ¿se está escuchando ahora? Sí, doctor, sí está Julián. escuchando. Doctora María José, ¿usted me está escuchando? Sí, sí, sí. Hace un ratito se cortó. Ok. Entonces, lo que les quería decir, pues ahí, que yo estoy hoy de cumpleaños, entonces, por ahí detrás, están con las velitas y ya listos para cantarme el cumpleaños. Ahí se silenció de nuevo. No se escucha nada. Yo estoy. Bueno, no se está escuchando. Yo acá lo estoy escuchando perfectamente, doctor. ¿Alguien más lo escucha? Ahora sí. Bueno, algún problema debe haber, ¿no? Entonces, lo que les estaba diciendo es que si hay alguna inquietud con respecto a lo que yo he planteado, pues bien puedan antes de que me retire. Bueno, estábamos hablando acerca de los enfoques integrales. Los enfoques integrales aquí en Iberoamérica tenemos una situación crítica que yo diría que es una situación de transición que estamos viviendo, porque todavía en muchos países, incluyendo a Colombia, el manejo fundamental está enfocado en lo siguiente, en el siguiente paradigma, que un tratamiento para el uso de sustancias es exitoso cuando se logra, cuando se alcance totalmente la sobriedad. Todavía se sigue trabajando con ese concepto, sabiendo que a nivel internacional ya se ha estudiado, se ha investigado, y por eso es que hay diferentes tipos de alternativas terapéuticas. Ya nosotros no podemos estar todavía con ese concepto de que lo exitoso es alcanzar la sobriedad. Uno. Dos, los tratamientos basados en el miedo, en el terror, lo punitivo. Todavía existen instituciones en las cuales a las personas con uso problemático de droga, que reitero, eso es lo que yo, el término que utilizo, no utilizo adictos, sino personas que usan drogas, precisamente para pelear contra ese estigma. Entonces, definitivamente no puede ser, nosotros no podemos seguir funcionando de esa manera, ¿cierto? De que ese es el fin último. No, ahora por eso se está hablando en los tratamientos integrales de la disminución de riesgos y de daños. Por eso ya en muchos países, acá en Colombia, en la región del eje cafetero, hemos sido uno de los primeros en los cuales se entregan jeringas, ¿no? Para las personas que se inyectan drogas. Eso evita que haya toda una cantidad de complicaciones, pero eso acá es relativamente nuevo. En Estados Unidos se utiliza muchos años y en Europa también. El segundo aspecto que yo quiero hacer mención es que el tratamiento basado en el miedo es contraproducente. Todavía existen instituciones de tratamiento involuntario, ¿cierto? Sobre eso pueden haber muchas discusiones, pero yo estoy hablando desde el punto de vista de la evidencia, ¿cierto? Lo que ha mostrado la ciencia. Definitivamente nosotros tenemos un arsenal. Cuando digo nosotros, tenemos los que trabajamos en este área un arsenal de herramientas que podemos utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, la terapia motivacional, para aquellas personas que no tienen ese reconocimiento, nosotros podamos trabajarle terapéuticamente en esos aspectos. El tratamiento integral, entonces, comienza por la formación de personal que esté plenamente capacitado. Todavía acá en nuestro país, y yo soy muy enfático en eso, existen fundaciones en las cuales son dirigidas por personas que no tienen ningún tipo de formación y se llaman terapeutas, se denominan terapeutas.
Terapeuta es aquella persona que tiene una formación universitaria, ¿cierto? Que es psicólogo, que es psiquiatra, pero que además está formado en lo de la psicoterapia, que sean acompañantes terapéuticos, podemos colocarle el nombre que quiera, ¿cierto? Pero entonces uno de los elementos fundamentales a los cuales nos llama la atención la Organización Mundial de la Salud y la ONU es que existan unos programas estandarizados, dirigidos por personas que que tengan ese conocimiento. Y yo quiero mencionar un aspecto que es fundamental, porque en el tratamiento integral nosotros tenemos que hablar de la prevención. Y la prevención implica la intervención en el ciclo vital. Lo que se ha encontrado actualmente es que lo que produce un mejor efecto es comenzar a trabajar en edades tempranas. En los colegios, nosotros tenemos allí una labor muy importante que realizar, ¿cierto? Porque es allí donde comienza la verdadera prevención. Pero hay un aspecto que es fundamental, que sucede acá en Colombia y me imagino que en la mayoría de los países iberoamericanos. Llega el gobernante de turno y establece un programa a 4 años, un programa para el manejo del consumo problemático de drogas. No tiene gran impacto, no tiene gran impacto. Tienen que ser programas que tienen que trascender el gobierno de turno. Tienen que ser y yo en eso he insistido mucho acá en Colombia, tiene que ser el resultado de una política de Estado que vaya a 16 a 20 años, ¿cierto? 1, 2, se han hecho y se siguen haciendo muchos estudios a nivel de la Organización Mundial de la Salud, a nivel de la ONU, en las cuales hay unas estrategias que están estandarizadas, pero eso no se puede quedar simplemente allí en que se haga 1 año o 2 años. Tiene que continuar. Yo sé que en este momento nosotros y digo nosotros, incluyéndome ahí pues dentro de la OLPRAD, hemos hecho propuestas a organismos internacionales para establecer unas políticas, pero a largo plazo y que estén centradas fundamentalmente en los aspectos que tienen que ver con la prevención. Pero una prevención, y yo hago énfasis en eso, basada en la evidencia científica. O sea, nosotros en este momento no estamos para mirar intuitivamente, no es que yo creo que esto funciona, yo creo que esto es bueno. No, definitivamente tiene que haber una clara evidencia científica y tenemos estándares a nivel internacional que demuestran cuáles son las acciones que nosotros debemos hacer. Pero todavía a nosotros, y especialmente en Colombia, las cosas nos llegan muy tarde, ¿no? No llegan tarde. Y yo sé que en Argentina también, y aquí es que está la doctora Maribel, allá en Chile también les llegan tarde todo lo que se ha estado haciendo. Pero afortunadamente tenemos grupos, como por ejemplo este foro que estamos haciendo acá, tenemos grupos en los cuales nosotros podemos comunicarnos y podemos establecer toda una serie de pautas, una serie de estrategias acerca de estándares internacionales para el manejo adecuado. Y yo no me voy a extender más en repetir que el manejo adecuado implica medicamentos cuando son necesarios, ojo, ¿cierto? Intervención de psicoterapia individual, intervención de psicoterapia grupal, las terapias de familia, ¿cierto? Lo de el seguimiento que se tiene que hacer, lo de la publicación y que las personas conozcan esos estándares que han sido validados, ¿cierto? Lo otro es un elemento que es fundamental, los determinantes sociales. Nosotros no podemos olvidar de que el trastorno por uso de sustancias no puede depender del psiquiatra. No, eso es algo mucho más complejo y por eso nosotros, los psiquiatras, tenemos que bajarnos de esa nube, ¿cierto? Hay muchos profesionales en el área de la salud mental que manejan divinamente y lo manejan mejor que nosotros, los súper especializados, digamos así, temas que tienen que ver con el tratamiento. Y ahí incluyo al deportólogo, ahí incluyo a las personas que hacen las terapias ocupacionales, incluyo a los artistas, incluyo a toda una cantidad de personas. Cuando yo hace por ahí como unos 35 años,
estuve dirigiendo un hospital psiquiátrico acá, ¿cierto? El hospital mental de acá, estuve durante 12 años allí. Y todo giraba alrededor del psiquiatra. Y yo soy psiquiatra, claro, todo giraba alrededor del psiquiatra. Porque se suponía que el psiquiatra era el que conocía todos los intríngulis relacionados con el consumo problemático de drogas. Falso. Ese es un paradigma de que tenemos que bajarnos de esa nube. Nosotros, humilde y modestamente, ¿cierto? Como profesionales en el área de la salud mental, necesitamos apoyarnos en el sociólogo, en el antropólogo, necesitamos apoyarnos en el filósofo, en todas esas profesiones que nos aportan mucho. Bueno, yo dejo allí, y Julián, si hay la posibilidad de pronto, si alguien tiene alguna inquietud, porque me debo retirar para que los cumpla feliz hasta el año sin fin. Sí, señor. El doctor Uriel Escobar está de cumpleaños. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y agradecemos enormemente esos aportes que usted hace en la salud mental, tanto en Colombia como en diferentes países de Latinoamérica. El doctor es un referente nacional e internacional para todos estos temas de adicciones, salud mental y tratamientos de rehabilitación. Muchísimas gracias, doctor. Este programa se está grabando y obviamente va a ser subido a las plataformas de YouTube y obviamente a la página web de nuestra organización. La idea es obviamente visitar cuando el día de mañana o ya durante la semana entrante las diferentes canales de nuestra organización para que usted pueda retroalimentarse con esta maravillosa presentación de cada uno de los participantes. Doctor, un abrazo muy especial. ¿Alguien va a decirle algo al doctor? María José. Bueno, primero que nada, un placer como siempre escucharlo, doctor Uriel, y bueno, también feliz cumpleaños en el día de hoy. Y bueno, y un poquito también para terminar, yo también coincido con esta perspectiva que plantea el doctor Uriel y por ahí el tema de no olvidarnos, ¿no? De que nosotros, digamos, en estos abordajes no nos limitamos únicamente a trabajar el consumo de sustancias o los hábitos de consumo de sustancias, sino que la idea es poder enfocarnos en poder brindar, por eso el trabajo conjunto, ¿no? Una respuesta de manera integral a estas necesidades que está planteando la persona que viene con esta situación, ¿no? En donde tiene necesidades de abordaje de salud mental, tiene necesidades de abordaje con respecto a los hábitos de consumo, en las áreas médicas, en las áreas psicológicas, lo importante, digamos, que tiene que ver con todo este tramado vincular y social, ¿no? Y por supuesto que muchas veces esto está atravesado por lo legal, que también es importante poder, digamos, dar alguna respuesta a esto. Y también me parece importante seguir promoviendo que haya espacios empáticos para abordar estas situaciones y no estigmatizantes, principalmente por el grupo de profesionales que van a abordar estas casuísticas, que eso nos está de alguna manera haciendo el desafío de poder tener una autocrítica, a ver de qué manera estoy posicionada frente a esta situación, ¿no? Y de qué manera mis propios prejuicios y los estigmas que por ahí yo también puedo estar favoreciendo con mi punto de vista, con mi manera, digamos, de abordar, que de esta actitud profesional también está influyendo para poder, digamos, generar menos respuesta o una respuesta que pasa a ser estigmatizante, ¿no? Y por último, bueno, agradecerte, Julián, por haber también generado este espacio de encuentro, y también le quería agradecer a la doctora Yaraví Arce Scott, que ahí la veo conectada. Ella es psiquiatra y es médica legista, y ella es la que pudo traer, digamos, al simposio que comentaba más al principio, este simposio regional que se hizo acá en Córdoba, Argentina, que trajo justamente a discusión esta cuestión, digamos, de cuáles son por ahí algunas características y diferencias de la prevalencia de patología dual, teniendo en cuenta, ¿no? Perspectiva de género
y la situación puntual, digamos, de las mujeres principalmente, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Es un placer a la doctora Yarabí también de escucharla. Ella está en el capítulo de patología dual de la Asociación de Psiquiatras de acá de Argentina, así que también imperdible. Los invito a todos a que la doctora va a continuar también con actividades respecto, digamos, a estas temáticas. También están invitados a sumarse y bueno, muchísimas gracias por estar. Un saludo muy especial para Andrés Nivia, para Bellamira Fonseca, Carlos Peñalosa, Cecilia de Armenia, Claudia Esperanza Castaño, Claudia Villegas, Eduardo Ojeda, Eneida Gil, Francisco Cantu, Germán Contreras, Gloria Marina Nieto, Jesús Manuel, Lady Joana Peña, Laura García, Luz Edilma Mejía Bedoya, Margie Gabriela Espino, María José Riquelme, Maribel Celguera, Martín Estrella, Miguel Breña, Oficina Compartidos, Paola Natalie Morán, Paula Andrea Rubio, Yarabi Arce y diferentes personas que se han conectado de México, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Cuba. Muchísimas gracias a las personas por haber asistido este día en la tarde de hoy 18 de julio a este foro iberoamericano de adicciones y de salud mental. También les mencionamos que si desean recibir la certificación de estas 2 horas del foro, se ponen en contacto con nosotros a nuestra línea de WhatsApp. Les vamos a dejar ahora el link y el número telefónico para hacer llegar las certificaciones. Doctora, le agradecemos muchísimo, María José Riquelme, el doctor Uriel Escobar tenía un compromiso también ahora por haber estado presentes. Tenemos nuestro foro iberoamericano de adicciones y salud mental y el 29 y 30 de agosto será nuestro 4º Congreso Internacional de Adicciones y Salud Mental. Nuestro eje central será prevención, investigación y tratamiento de rehabilitación. También les mencionamos que este congreso va a ser femenino. Vamos a invitar absolutamente a todas las personas en general, pero va a ser con ponentes expertas en el área femenina, para que lo tengan muy presente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les deseamos una feliz noche. Este lunes no tendremos Noche Solprat. Queda para el próximo lunes. Durante esta semana estaremos enviando todas las menciones referente al programa que viene el próximo lunes. No sino el que viene en la parte de arriba. Doctora María José, una feliz noche. Muchísimas gracias, Julián, y bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y seguramente nos vamos a estar viendo próximamente en otros encuentros. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a los miembros de Junta Directiva, a Nicole Franco, que nos ayudó con la parte logística. Una feliz noche. Gracias, Julián. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio tan enriquecedor, muy amable. Una feliz noche. Abrazos fraternos desde la mitad del mundo. Buenas noches con todos y todas.